estar en la gracia del Señor. Entonces, debido a eso, cuando caemos en la tentación, hay consecuencias. La consecuencia de ellos es que tuvieron que salir del paraíso. Y entonces empezó la familia de ellos. Y vimos la semana anterior cómo en esa familia hubo problemas. El hermano le mató a su hermano. Y entonces, poco a poco, la desobediencia que hizo Adán y Eva iba creciendo, ¿no? Hasta que el mundo estaba totalmente mal, totalmente mal. Dice que se hacían muchas cosas malas, no creían en el Señor, las familias no era familia, no era el plan. Así que el Señor encuentra justos en Noé y su familia y envía el agua, ¿no? Envió la lluvia, los 40 días que hubo la lluvia. No nos fijemos mucho ni nos preocupemos de que cómo subieron esos 40 de animales, cómo se mantenían, cómo no se atacaban, qué comían, porque eso no es lo importante. Lo importante es que el Señor dio nueva vida, ¿no? Después de eso empezó nuevamente una creación, ¿no? Empezó como quien dice de cero, solamente los escogidos del Señor, familias, y empezaron nuevamente en cero. El agua vino como a limpiar. Y eso que es nuestra reflexión, nuestra realidad es como el bautismo, ¿no? Porque cuando nacemos, nos decía Ramiro la semana anterior, cuando nace un niño, no es que nace en pecado, porque él acaba de nacer, no tiene pecado. Lo que no está, lo que le falta es la gracia del Señor. Entonces, por eso, cuando nos nace un niño pequeño, lo que queremos es bautizarle, hacerle hijo del Señor. Porque siendo hijo del Señor cuenta con todas las gracias, ¿no? De ser hijos de Dios, cuenta con ya gozar de su gracia, gozar de tenerle a Él como Padre, porque realmente en el bautismo nos hacemos hijos completamente del Señor. Entonces, esas aguas las aguas del bautismo y el arca es una prefigura de la iglesia también. Entonces, todo este tiempo estamos viendo que a lo largo de la historia de la salvación se ve la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Entre la semilla de la mujer y la serpiente, ¿sí? Entonces, el Señor aquí nos va dando, vamos a ir estudiando el día de hoy un nuevo pacto, ¿no? Ya la semana anterior vimos el pacto de Abraham, vimos el pacto de Noé, y entonces esta semana vamos a empezar a ver un nuevo pacto del Señor, del camino de la historia de la salvación. Y les pido en este momentito que hagamos una oración por Ramiro, ahí de donde ustedes estén, si pueden estirar su mano. Pidámosle al Señor esta noche que envíe su Espíritu Santo, que envíe el Espíritu Santo sobre Ramiro, para que todo lo que salga de su boca, Señor, sea lo que tu voluntad permita, Señor. El Espíritu Santo sea quien llegue a los hermanos, que a través de él, Señor, tu reino vaya creciendo. Dale paz, tranquilidad y únenos como hermanos, Señor, que te tenemos solamente a ti en medio de nosotros como nuestro lugar a donde llegar, como nuestra meta, Señor. Gracias por tu amor infinito y bendícele a Ramiro esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Gwen, por ese resumen de lo que hemos caminado hasta aquí. Y justamente vamos a retomar nuestras reflexiones mirando cómo quedó el pacto con Abraham, las promesas que le hizo el Señor a Abraham, que fueron 3. ¿Se acuerdan ustedes? Dijimos que en el pacto con Abraham, el Señor le hizo a él 3 promesas que están en Génesis 12. Y luego el Señor le elevó esas 3 promesas al nivel de juramentos, ¿no? Y luego se las cumplió. Ahí nos quedamos la semana pasada. Las 3 promesas le prometió una tierra y una nación a Abraham. Le prometió un reino y una dinastía, la segunda promesa. Y la tercera promesa a Abraham fue una familia universal y una bendición universal. Una familia mundial en todo el mundo. Luego la primera promesa se la elevó a juramento el Señor en Génesis 15.
¿no? ¿Se acuerdan que decíamos, si usted tiene curiosidad de mirar por usted mismo, lea estos son capítulos no tan largos, no son tan difíciles y van a enriquecer mucho nuestro corazón. Luego en Génesis 17 el Señor le eleva a nivel de juramento, jura por su nombre, jura por Dios mismo, jura por Él, que le va a dar un reino y una dinastía. Y luego en Génesis 22 eleva la última promesa a un nivel de juramento, asimismo jurándole que va a tener una familia y una bendición universal. Y decíamos, ¿cuándo le cumple estos juramentos el Señor Dios a Abraham? Pues el primer juramento de darle una tierra y una nación se la cumple en el pacto con Moisés, que es lo que vamos a meditar esta noche. El segundo juramento que le hizo a Abraham de darle un reino y una dinastía, el Señor se lo cumple con el pacto con David, con el rey David, que veremos el próximo viernes. Y el último juramento que le hace, darle una familia universal, con una bendición universal, se la cumple en el pacto con nuestro Señor Jesucristo, que veremos en el último viernes de aquí en 15 días, si Dios nos da su licencia. Esto hay que tener claro, así son las promesas de Abraham. Por eso Abraham, el pacto con Abraham es muy importante, porque llega a cumplirse con los otros 3 pactos. Bueno, esto es lo que vamos a hablar hoy. Le he puesto ahí un pequeño un marcador para saber que de eso vamos a hablar hoy. Muy bien, pero ahora miren cuánto hemos caminado. Yo sé que aquí en este pequeño foro de hermanos que estamos inclusive en diferentes ciudades, estamos compartiendo en Houston, en Quito y en Miami, ¿no? Entonces, tenemos diferentes niveles de acercamiento a la palabra del Señor. Algunos hemos caminado un poquito más, algunos hemos caminado un poquito menos. Pero ahora, después de haber perseverado, y de paso le felicito si usted está aquí por 3ª semana seguida, quiere decir que ya hizo un hábito. Porque dicen los psicólogos que un hábito tarda 21 días en formarse, justo 3 semanas. Por lo tanto, si usted ya está aquí 3 semanas, quiere decir que ya hizo un hábito. Y le felicito porque va a terminar lo que empezó. Y eso es otro don del Señor. Mire, ¿cuánto hemos caminado? Ahora sabemos que la palabra del Señor, este libro que es revelación de Dios, que llamamos la Biblia, la podemos mirar en una visión general con los 6 pactos principales, que empieza el pacto con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David y con Jesús. Luego vamos mirando que el Señor empieza a hacer su pacto, su alianza con una pareja, con un matrimonio. Eso es Adán y Eva. Luego con Noé, va caminando aquí. Es con su familia. Luego con Abraham, ya vimos, era una tribu y era mucha gente. Ahora Moisés va a ser una nación. ¿Qué es lo que constituye una nación? Un país, para que sea nación, tiene que tener 2 cosas. Un territorio y una ley. Eso es lo que tiene que tener un país, ¿no? Territorio y ley, normativa. Eso es lo que le va a hacer ahora el Señor a su pueblo. Le va a convertir en una nación y su alianza va a ser con una nación. Luego va a pasar a ser un reino, que eso veremos el próximo viernes, y luego pasará a ser una iglesia universal. Y los signos de cada pacto, hemos visto que el primero fue el matrimonio. El pacto con Noé, el símbolo es el arco iris, ¿no? El pacto con Abraham es la circuncisión. El pacto con Moisés va a ser la Pascua. El símbolo del pacto va a ser la Pascua. De David el templo y el trono, y de nuestro Señor Jesucristo, el último, la nueva alianza y eterna es la Eucaristía. Muy bien, hasta ahí estamos. Ahora sabemos mirar, dar un testimonio de nuestra fe. Cuando nos pregunten, oye, ¿de qué habla tu Biblia? Le podemos decir, la Biblia nuestra habla de la búsqueda del Señor por la humanidad. La búsqueda que Él ha ido haciendo con pactos, llamándonos, siempre tratando de hacer una alianza con nosotros, conmigo. Ese es lo que está en la historia de la Biblia. Y si quieres te cuento y le dice los nombres y le dice cómo. Y usted ya va a dar testimonio de la fe. Aún sin haberla leído todavía, que por supuesto, le invito a que la lea completa, pero vamos poquito a poquito. ¿Sí? Ahora, esto va a ser algo que yo estaba esperando en esta semana. No quería lanzarlo antes, porque es un poco, hay que memorizarlo de pronto si es bueno. Y va a ser muy, muy importante para comprender cómo las alianzas van creciendo. Esta línea que va creciendo aquí, ¿no? Van creciendo hacia la plenitud de la alianza con el Señor Jesucristo. Cada vez se acercan más. Mientras más nos acercamos, la alianza se parece más y tiene más características de la alianza nueva y eterna con el Señor Jesucristo. Nos vamos acercando a la plenitud, cada vez conocemos más. Usted va a ver ahora cómo crece, va creciendo, ¿no? Y va a ser una palabra sumamente importante cuando lleguemos a meditar la Eucaristía. Va a ser sumamente importante esta palabra. Mire, la palabra que ya dijimos la semana pasada. Pacto en hebreo se dice berith.
Cuando la Biblia se tradujo al griego, en el Nuevo Testamento, pacto se dice diateque. Por eso el Señor Jesucristo en la última cena es la única vez en todo el Nuevo Testamento que se utiliza la palabra diateque, pacto o alianza. La utiliza el Señor cuando dice, esta es la nueva alianza, kaine diateque, dice el Señor. Va a ser muy importante. Cuando se traduce la Biblia al latín, viene la palabra testamentum, que significa pacto, alianza, y de ahí viene nuestro Nuevo y Antiguo Testamento. Significan nuevo y antiguo pacto, nueva y antigua alianza. Y en español, por supuesto, pacto y alianza. Va a ser muy importante que sepamos esto en el momento que venga. Solo por ahora se lo lanzo ahí. Trate de aprenderse, es muy bueno saberse esto. Berith en hebreo, diateque en griego, ¿no? Testamentum en latín y pacto o alianza en español. Bueno, hasta ahí estamos. Hasta ahí hemos llegado. Mire cuánto hemos caminado juntos. Mire qué bueno es perseverar estas 3 semanas. Así que vamos a continuar las 3 que nos faltan y vamos a darle gloria al Señor con esto. Pues bien, ahora vamos hasta aquí. Ahora vamos a analizar, a meditar, a comprender un poquito más la alianza con Moisés, en donde se hace una nación, en donde se llega a una Pascua. Eso sucede 1500 años antes de Cristo. Pero, ¿no? Para llegar a eso, ¿no? Para que el Señor le llame a Israel su primogénito entre las naciones, ¿no? Como le dijo a Adán, que tenía que ser el primogénito, el primer nacido, pero que le falló. Asimismo, el Señor le llama a Israel el primogénito entre las naciones. Tú vas a ser, le dice, mi primogénito entre las naciones, y también le falla. Eso es lo que vamos a mirar hoy. Pero es importante que veamos cómo es que de donde nos quedamos en Abraham, ¿no? Llegan los israelitas o los hebreos a estar en Egipto. Eso es lo que vamos a ver. Mire, ¿cómo llegan los hebreos a Egipto? Esto lo vamos se los voy a relatar, no, haciendo un resumen. Abraham tuvo 2 hijos. Eran Ismael e Isaac. Ustedes saben que Ismael fue una ayudadita que le quisieron dar al Señor y tuvieron, este hijo lo tuvo Abraham con su esclava, ¿no? Con Agar. El hijo de la promesa era Isaac. Muy bien. Isaac, a su vez, tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Nuevamente, el Señor elige, al contrario del criterio humano, elige que su promesa, su juramento va a continuar con el hijo menor, no con el mayor. Porque humanamente el mayor es el que tiene el derecho. Y esto va a ser un patrón que se repite a lo largo de la Escritura. Siempre va a ser el menor con el que el Señor hace su pacto. David, el rey, es el menor de sus hermanos, ¿sí? José, el que vamos a mirar también ahorita, es el menor de sus hermanos. Es que el Señor quiere mostrar que Él no piensa como nosotros, que Él no piensa como los hombres. Él piensa diferente, Él mira el corazón. Bueno, con Jacob es que quiere hacer su alianza el Señor. A Jacob, en el libro del Génesis, se ve que el Señor le cambia de nombre y le pone el nombre de Israel. Jacob significa el mentiroso, el engañador. Eso significa Jacob. El Señor le cambia el nombre y le llama Israel, que significa el que luchó y venció. Porque hay un pasaje muy enigmático donde Jacob lucha con un ángel y le vence. Ahí el Señor le cambia el nombre y le llama Israel. Será motivo de otra ocasión contar esta historia tan hermosa de Isaac, Jacob, Esaú, todo cuanto hay de prefigura en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Pero por hoy vamos a pasar solamente para tener una idea cómo los hebreos llegan a Egipto. Jacob tiene 12 hijos y una hija. Pero los 12 varones, porque la cultura hebrea tiene línea patriarcal, pues los 12 hijos varones son los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Ahí están los nombres de los 12, ¿no? Puesto en orden desde Rubén el mayor hasta José el más pequeño, el menor. Pues resulta ser que otra vez el preferido de Jacob, ¿no? El hijo de sus complacencias era José, ¿no? El que tenía todo el cariño, porque José era muy cariñoso con su padre, ¿no? Si usted lee la palabra de Dios, dice que José moría por Jacob y Jacob se lo correspondía. Pero eso no gustaba a sus hermanos. Sus hermanos estaban un poquito celosos. Y un rato llegó a tanto el celo que dijeron, oye, ya esto es demasiado, vamos a deshacernos de José. Y deciden que no lo iban a matar porque eso sería un pecado demasiado grave, pero deciden desaparecerlo, deciden venderlo. Y lo venden a una caravana de egipcios.
y recogen unas monedas por José y se va, y luego le mienten al padre, a Jacob, le mienten que ha sido devorado, atacado por una fiera, y le llevan la túnica de José. Justamente las túnicas que andamos puestos, que muchas gracias por también ponerse en el carácter de los hebreos para entrar en esta historia. Resulta que José llega a Egipto y cae preso. Pero luego José tiene muchas características, es muy inteligente y sobre todo sabe hacer una cosa, sabe interpretar los sueños. Y José, en la historia que se cuenta en el libro del Génesis, llega a interpretarle al faraón un sueño que nadie podía interpretárselo. Y el sueño del faraón hablaba de una gran hambruna, de unas vacas flacas y unas vacas gordas. Y José le dice, mira, lo que va a pasar es esto. Va a haber 7 años de productividad, de abundancia, pero luego van a venir 7 años de terrible hambruna en todo el mundo. Lo que vamos a hacer es esto, le dice al faraón. Vamos a guardar en los 7 años de abundancia para los 7 años de escasez. Y el faraón le dice, este hombre es sabio, y le hace que José sea su segundo a bordo. Después del faraón era José, la autoridad en Egipto, ¿no? Y entonces, luego pasan los 7 años de abundancia, llegan los 7 años de escasez, y en todo el mundo se siente el hambre. Y resulta que sus hermanos, sabiendo que donde están ellos, en la región de Canaán, no hay comida, van a Egipto a buscar comida, y van y hablan con José, que era la autoridad. José no, ellos no le reconocen a José, ¿no? Y José después de hablar con ellos y ir y venir, bueno, la cosa es que le hace que venga su papá. Y luego con Jacob y sus hermanos, él les dice, soy yo, soy José. Yo estoy a cargo de Egipto, pero no tengo rencor contra ustedes. Vengan a Egipto a vivir. Y así es como llegan los hebreos a Egipto. Llegan como invitados de honor del segundo en autoridad en el palacio del faraón, ¿no? Llegan como gente, digamos, con muchos privilegios. Llegaron a vivir bien, ¿sí? Así es como entran los hebreos de Egipto. En otro el retiro que hicimos, que era el de tipología, miramos toda la prefigura que José es de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora no lo vamos a meditar tanto ahí, pero José es una prefigura enorme, ¿no? Realmente asombrosa de cómo José tiene tantas características iguales, semejantes, que nos anuncian la llegada del Salvador de Jesucristo. Pero bueno, así es como el pueblo de hebreo llega a Egipto. Y aquí salimos del libro del Génesis y entramos al libro del Éxodo. Aquí se acaba el libro del Génesis. Ese es el último capítulo, el capítulo 50. Entran el pueblo hebreo, ¿no? Jacob, sus 12 hijos y sus familias entran a Egipto. Pero ahora el gusto no duró mucho. Dice en el libro del Éxodo, nos dice que murió José y toda esa generación. Dice, entró a gobernar en Egipto un nuevo faraón, un nuevo rey, que no sabía nada de José y no le gustaba que los hebreos se estén multiplicando tanto porque temía que pudieran sublevarse, gobernar, tomar el control. Y dijo, vamos a tomar precauciones para que no sigan multiplicándose. Dice en Éxodo, en el capítulo 1, que los egipcios entonces los esclavizaron a los hebreos, los trataron con brutalidad. Los israelitas los redujeron a esclavitud y les amargaron la vida con duros trabajos que les imponían por la fuerza. Pero dice también el libro del Éxodo, mientras más los oprimían, cuanto más crecían y se multiplicaban. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues así llegaron y así empiezan a ser esclavos en un periodo de esclavitud que será largo, muy largo. 430 años van a pasar esclavos en Egipto. Hasta que viene el momento, ¿no? El momento de la liberación. El Señor, después de todos estos siglos, de más de 4 siglos de esclavitud, va a levantar a aquel hombre con el que va a hacer su alianza, con el que va a renovar su pacto, con el que va a cumplir lo que ha dicho. No te voy a olvidar, Israel, tú eres mi primogénito. Este hombre es precisamente Moisés, ¿sí? Dice en el libro del Éxodo, pasaron muchos años. Murió el rey de Egipto y los israelitas se lamentaban bajo la esclavitud. Gritaron y los gritos de auxilio llegaron a los oídos de Dios. Oyó Dios sus lamentos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí hay dos cosas muy interesantes. Dios es el Dios de la familia. Dice, es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dios es Padre, nosotros sus hijos. Es el Dios de nuestra familia, de nuestra casa, entendida como nuestra gran familia. Nos está llamando, soy el Dios de tus padres, no te olvides de mí, nos está diciendo. ¿No? No es cuestión de abuelitos, no es cuestión de viejitos. Soy el Dios de tus padres y soy el tuyo, soy el Dios de tu familia. Y ahora también dice ahí que el Señor se acordó. ¿Es que acaso puede ser que el Señor se le olvidó por 400 años y luego se acordó? No. Dios nunca se olvidó, pero Israel no estaba listo. El pueblo hebreo no estaba listo. Todavía necesitaban doblegarse. Necesitaban que el sufrimiento doblegue su soberbia, que el sufrimiento quite su ceguera, que acepten que necesitan ayuda del Señor. ¿No nos ha pasado a nosotros que cuando afrontamos tiempos difíciles es cuando el corazón se nos suaviza? Cuando estamos frente a una enfermedad es que buscamos a Dios. Cuando estamos ante una dificultad es que queremos la ayuda de Dios. Ahí es cuando estamos listos y ahí es cuando Dios actúa. Así es la providencia de Dios. Por eso aquí Dios se acuerda cuando el pueblo hebreo ya está listo. Y ahora están listos. Clamaron a Dios. Necesitan de Dios. Entonces, ahora sí levanta a un hombre que se llama Moisés. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1 del Éxodo, que en esta época el faraón manda a matar a todos los niños varones, porque no quería que crezca el pueblo hebreo. No quería. Entonces dijo, a todas las niñas me las dejan vivir, pero a todos los varones me los van a lanzar al río para que se mueran. Pero en esa orden brutal del faraón de matar, hubo una mujer, Jocabed, que esconde a su hijo. No lo deja que lo maten y lo lancen al río. Lo esconde por 3 meses. Y cuando ya ve que ya no lo puede esconder más, porque ¿cómo lo esconde? Decide que lo va a poner en una canasta y lo va a poner en el río. Dice, nos cuenta el libro del Éxodo que su madre oculta al niño y lo lanza por el río. Pero entonces Jocabed le dice a su hija, a la hermana de Moisés que se llama Miriam, le dice, hey, mija, síguele a la canastita para ver qué pasa, para ver qué le pasa a tu hermano, vele, porque la mamá era muy, muy inteligente, miró que allá, abajo del río, aguas abajo, estaba la hija del faraón con sus sirvientas haciendo alguna labor o tomando un baño. Entonces va la hermana pequeña, tras la canastita. La canastita efectivamente llega donde la hija del faraón. Y las sirvientas le dicen, mira, este es un niño hebreo. ¿Qué vamos a hacer? Y Dios mueve el corazón de la hija del faraón para que lo acoja. Y dice, me lo voy a quedar. Y entonces la hermana de Moisés, Miriam, se acerca así, muy, muy vivilla ella, ¿no? Muy inteligente, y le dice, mire, señora, yo le voy a buscar a alguien, a una señora que haya tenido un hijo recién y que esté dando a la leche de lactar, porque usted no tiene leche, entonces le vamos a buscar a una señora. Fue corriendo a buscar a su mamá, y fue la madre de Moisés la que le alimentó en los primeros meses de su vida y estuvo cerca en su infancia. Así es la historia de Moisés, pero Moisés fue criado dentro del palacio del faraón. Moisés fue criado como un egipcio y fue criado como hijo del faraón. Fue adiestrado para la guerra, le enseñaron a manejar armas, le enseñaron todo lo que tiene que saber un joven egipcio, pero su madre se encargó de que Moisés no olvide nunca de dónde había venido, de dónde había salido y sus raíces hebreas. Entonces, llega una escena cuando Moisés tiene 40 años. Cuando Moisés tiene 40 años, mira a un capataz que está lastimando al pueblo hebreo, que le está haciendo trabajar como que fueran animales. Y entonces Moisés entra en furia, pelea con el capataz y lo mata. Y entonces oculta el cuerpo. Pero al día siguiente se da cuenta que sí hay testigos que lo han mirado, y entonces le da miedo y huye de Egipto a la región de Madián, y huye con razón, porque el faraón ahora quiere matarlo. El faraón ahora quiere matarlo porque es un asesino de un egipcio. Huye a la región de Madián. En la región de Madián van a suceder muchas cosas. Ahí he puesto yo el nombre de Dios. El nombre de Dios que no tiene vocales, que no sabemos cómo se pronuncia.
No, porque el lenguaje hebreo no tiene vocales, entonces la manera de que ellos escriben es solo con consonantes, y para que yo sepa cómo leer, alguien me lo tiene que haber dicho primero. Dame un segundo, voy a conectar aquí que estoy sin... Muy bien, una pequeña falla técnica, pero ya estamos. Muy bien, podemos seguir, no se nos va a caer todo. Bueno, entonces, la palabra, el nombre de Dios, no se puede pronunciar, no se puede decir porque no tiene vocales. Entonces decíamos que las palabras en hebreo, para que sepamos cómo se pronuncian, tiene que alguien habernosla dicho antes, y así se va pasando de generación en generación. Pero resulta que el nombre de Dios, tal como se lo dijo a Moisés, que ahora vamos a mirar dónde, no se pronunciaba por respeto. Era tan alto el respeto al nombre de Dios que solamente lo pronunciaba el sumo sacerdote una vez al año. Y luego, cuando fueron al destierro, que eso miraremos el siguiente día viernes, no se pronunció por mucho tiempo. Se olvidó, no sabemos cómo sonaba el nombre de Dios. Los estudiosos, los expertos, dicen que la palabra más próxima a cómo sonaba el nombre de Dios es Yahweh. Yahweh, ¿no? Así, pero no sabemos exactamente. Entonces, hay veces que hay la discusión de si es Yahvé, si es Jehová, ¿no? No sabemos. Ambos nombres no sabemos. Lo más acercado es Yahweh, ¿no? Bueno, ahora, ¿dónde oyó este nombre el señor Moisés? ¿Dónde oyó el nombre del Señor? Pues, sucede que Moisés se casó con una de las hijas de un señor que tenía unos rebaños que se llamaba Jetro, ¿no? Entonces se casa con su hija. Y él, cuando estaba cuidando los rebaños de su suegro, encuentra una zarza, un arbusto que se quemaba y no se consumía. Este es el relato que está en Éxodo en el capítulo 3. Y dice así: entonces el ángel de Yahvé, Yahweh, se le presentó como una llama ardiente en medio de una zarza. Moisés estuvo observando. La zarza ardía, pero no se consumía. Dios lo llamó: Moisés, Moisés. Y él le respondió: aquí estoy. Yahvé le dijo: no te acerques más. Sácate tus sandalias, porque el terreno que pisas es tierra sagrada. Y le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. He bajado para librar a mi pueblo del poder de los egipcios, para hacerlos llegar a un país grande y llevarlos a una tierra que emana leche y miel. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Y luego el Señor le va a decir: pero ¿cómo? Yo voy a ir, no, yo voy a ir a hablar, porque le dice el Señor: vas a ir a hablar con el faraón y le vas a decir que les deje salir de Egipto, que los libere. Y él le dice: si me preguntan quién me manda, ¿qué les digo? Y entonces Dios le dice ahí, ¿no? Le dice: les vas a decir: yo soy, me manda. No, yo soy el que soy. Le dice: Yahá, Hasher, Yahá. Le dice: yo soy el que soy. No, le dice: yo soy el que existo. ¿Por qué el Señor no se deja poner nombre? Porque cuando nosotros ponemos nombre a algo es porque es nuestro, ya nos pertenece. Cuando tenemos algo le ponemos nombre, como Adán ponía nombre a las cosas de la naturaleza. Entonces él tenía dominio. A Dios no le podemos poner nombre. Dios es. Dios es el que es. Por eso dice: yo soy, yo soy. Ese es mi nombre, Yahweh. Bueno, le dice y va, le da este encargo a Moisés. Y luego le dice: cuando regreses, vas a ir delante del faraón y tendrás poder para hacer los prodigios que yo te he dado poder. Pero yo haré endurecer, dice, el corazón del faraón. Yo haré que se ponga porfiado y no dejará partir a mi pueblo. Éxodo capítulo 4. Y enseguida va a decir: tú le dirás: esto dice Yahvé, Israel es mi hijo primogénito. Pero ya te dije, deja partir a mi hijo para que me rinda culto. Pero tú no lo has dejado que salga. Por lo tanto, yo te voy a quitar la vida a tu hijo primogénito. Algunos puntos aquí. Mire, dice: Israel es el hijo primogénito. Es decir, aquí Dios está haciéndole una invitación al faraón. Le dice: si Israel es mi hijo primogénito, te invito a que tú seas el hermano menor. Te invito a que tú y tu nación también sean mi familia. Dios hace un llamado, pero faraón, y Dios ya lo sabe,
Faraón no quiere, Faraón no acepta. El plan del Señor es que mi hijo primogénito Israel salga a adorarme. Y tú, Egipto, aprende de él cómo adorarme a mí. Pero eso no sucede. Faraón se endurece. Y miren que en el libro del Éxodo dice claramente que lo único que le pidió Moisés es que les deje irse 3 días al desierto. Eso le pide Moisés. Le dice, déjanos ir 3 días al desierto para adorar y ofrecer sacrificio. No le dice que les deje ir, que les libere. Y sin embargo, Faraón no le deja. ¿Por qué no le deja? Porque Moisés le está diciendo que va a ir a hacer sacrificios. ¿Qué clase de sacrificio? Va a ofrecer vacas, becerros, ovejas, animales a los que Egipto adora. Los considera dioses. Tiene Dios el toro Apis, tiene una diosa que tiene cabeza de vaca, adora la naturaleza. Por lo tanto, no podrían tolerar que los israelitas vayan y asesinen a sus dioses. Porque justamente los sacrificios que estaba pidiendo el Señor son una liberación espiritual que quería hacer el Señor. Porque los hebreos, al estar 430 años en Egipto, habían aprendido la misma idolatría de los egipcios. Haga de cuenta como cuando nosotros tenemos malas amistades, cuando somos jóvenes y nuestros padres nos dicen, ¿qué te está pasando, hijo? Eso no hacías antes. ¿Con quién te estás llevando? Siempre nos dicen así los papás, ¿no? Y así les decimos ahora a nosotros que somos papás. Pues justamente los israelitas aprendieron toda la idolatría de Egipto y el Señor quería liberarlos de eso, quería liberarlos espiritualmente. Pero el faraón endurece su corazón y no les deja salir. Por lo tanto, el Señor va a decirle a Faraón, como no has dejado salir a mi hijo primogénito, yo te voy a enviar 10 plagas, ¿no? Y cada vez que el Señor enviaba una plaga, Moisés le preguntaba al Faraón, ¿nos dejas ir a dar adoración a nuestro Señor? Y cada vez el Faraón endurecía más su corazón y no les dejaba salir. ¿Y qué son las plagas? ¿Son unas plagas acaso que el Señor se le ocurrió así de la nada? Ay, les voy a mandar estas plagas, veamos en mi lista que tengo. De ninguna manera. Las plagas que el Señor le envía son cada una en contra de uno de los dioses de los egipcios, porque lo que les quiere demostrar es que el Dios es Él, y todos los demás dioses de los egipcios no son sino ídolos, fantasía, idolatría. Manda la primera plaga, la sangre en el Nilo. ¿Por qué? Porque ellos consideraban a Hapi, tenían una deidad que era Hapi, que era el dios del Nilo, y Akum, que era el guardián del Nilo. El mismo río Nilo era para ellos una divinidad, porque era de donde dependía la vida de todo el territorio de Egipto. Por lo tanto, el Señor cubre de sangre el Nilo, diciéndole, tu Dios no es nada. Ranas, la segunda plaga, porque ellos tenían una diosa, Ect, que tenía forma de rana. Piojos, porque ellos tenían el dios Heb, dios de la tierra. Moscas, porque tenían la diosa Huatit, diosa en forma de mosca. Cada una de las plagas va desbaratando la idolatría de Egipto. Les quiere mostrar también a los israelitas que Él es Dios, que no son los dioses que ellos están adorando, que Él es más poderoso, que Él es el único Dios. Y así las otras plagas, todas ellas, la muerte del ganado contra el dios Apis, que era Dios en forma de toro, y Hathor, que era la diosa en forma de vaca, que tenía una cabeza de vaca, una mujer con cachos. ¿No? También luego les manda las úlceras, porque había una diosa que se llamaba Sekhmet, que tenía poder para sanar. Y cada una de las plagas, Moisés le pregunta al faraón, ¿nos deja salir? Y el faraón, no, no, no. Y seguía sufriendo, y todo su pueblo sufría con él. Granizo, porque quería vencer el Señor al dios Set, que era el dios de las tormentas, y Anut, la diosa del cielo. Langostas, aquella diosa era Isis y Serafís, porque eran las protectoras de Egipto. Por último, en las 2 últimas plagas, tinieblas, el dios más grande de los egipcios era el sol, la divinidad, Ra, le decían Ra, dios del sol, y la divinidad Tot, diosa de la luna. Pero como se pone terco el faraón, entonces sí viene. Ahora viene la plaga número 10, en donde ya a la mano del Señor se va a mostrar poderosa. Ahí le dice, voy a llevarme a todos los primogénitos, de los humanos y del ganado de Egipto. ¿Por qué? Porque el último ídolo que tenía el Señor que tumbar, que derrotar, que destronar,
era el mismo faraón y su hijo, que eran considerados divinos. Ellos se consideraban dioses y todo el pueblo los consideraba dioses. Es decir, todo esto de las plagas es la historia de una liberación de Egipto, pero es una prefigura de la liberación espiritual que el Señor va a hacer con nosotros en la nueva alianza. La liberación espiritual de los ídolos que tenemos, que están delante de Él, ¿no? Así quería liberar a su hijo primogénito en Egipto. Ahora bien, la última plaga, ¿no? Si leemos atentamente el Éxodo, en las primeras 9 plagas no afectan al pueblo de Israel, no, solo afectan a los egipcios y a sus ganados. Pero en la última plaga tienen que hacer algo ellos si quieren que no les afecte. El Señor les dice, no solo basta con ser hebreo, si no hacen lo que les voy a decir, el ángel de la muerte va a pasar esta noche sobre ustedes y también se llevará a su primogénito y a los primogénitos de su ganado. ¿Qué es lo que les dice el Señor que tendrán que hacer? Es la noche de la liberación, la noche de la Pascua, la noche de las noches, la noche en que nosotros, en el sábado de gloria, ¿no? Es la noche de la Pascua eterna que seguimos celebrando. Esto es hermoso, esto es profundo, porque el Señor va a establecer esta Pascua que nosotros seguimos celebrando ahora en la Pascua eterna, pero ya con el nuevo Cordero que será nuestro Señor Jesucristo. Pero esa noche, el Señor le dice a Moisés, les voy a pedir lo siguiente. Dios ordena 3 condiciones para que el ángel de la muerte pase por sobre los hebreos y no los mate. Le dice, la primera condición, vas a sacrificar un cordero, macho, sin defecto, de menos de 1 año. 2, vas a untar el marco de la puerta, los postes laterales y el umbral superior. Los vas a untar con la sangre del cordero. Dice la palabra del Señor usando una rama de hisopo. Los vas a manchar. Y el tercer paso, importantísimo, no nos tenemos que olvidar, comerlo. Tienen que comerlo. No bastaba con matarlo, sacrificarlo. No bastaba con poner la sangre. Si no se comían el cordero y se lo terminaban, igual el ángel de la muerte iba a pasar por sobre sus casas. Recuerde, es muy importante cuando estemos en 15 días meditando ya, cuando todos estos pactos se concluyen en el pacto de la nueva alianza de nuestro Señor. Es indispensable el requisito de comerlo. Esas son las 3 condiciones que el Señor pone para su Pascua. En esa noche de la liberación, dice el Señor, comieron de pie, ¿no? Con el cinturón puesto, porque tenían que salir corriendo, comieron deprisa, no pan sin levadura, no había tiempo de poner levadura porque no hubo tiempo de amasarlo. Y el Señor, cuando terminaron de comer, les dijo, ahora es el momento, ahora los voy a liberar, van a salir. Mientras todos los egipcios lloraban por la muerte de sus primogénitos, el pueblo de Israel tomaba el camino. Dice la escritura que eran 600,000 sin contar mujeres y niños. Yo me imagino 600,000 y más mujeres y niños, más de 1 millón de personas saliendo a prisa en la noche, en la oscuridad de la noche hacia el desierto en la Pascua, porque el Señor les decía, hoy es el día de la liberación, hoy es el día en que la mano del Señor y el poder de Dios se va a manifestar en ustedes. Y dice el Señor que salieron al desierto y la palabra dice que los guiaba en el desierto de 2 maneras. Los guiaba de día con una columna de nube y de noche en una columna de fuego. La nube y el fuego son símbolos preferenciales que usa el Señor en la Sagrada Escritura para mostrar su presencia. Quiere decir que el Señor estaba, Dios, caminaba con ellos en el camino de la Pascua en la liberación. Pero luego, dice la Sagrada Escritura que el faraón nuevamente se endurece. Y aun cuando su hijo está muerto, llama a todos sus generales y dice que tomó 600 carros de guerra. Todos los que tenía, todo ese ejército, todo el poder de su maquinaria de guerra, la saca para perseguir a los hebreos y sale en persecución. Y los hebreos habían avanzado, pero habían avanzado a pie 1 millón de personas llevando cosas, señoras, niños. Ellos, los egipcios, salen en carros jalados por caballos a toda velocidad y los alcanzan. Pero dice el Señor que cuando los israelitas los vieron y temblaron y protestaron a Moisés, ¿para qué nos trajiste a morir? El Señor se puso en medio de los egipcios y ellos con una columna de fuego. Y mientras el fuego a los hebreos, a los israelitas los alumbraba, a los egipcios los cegaba. Así es el Señor. Mientras a unos alumbra con su gracia,
a otros los ciega, los endurece el corazón. Y dice el Señor, le dice a Moisés, levanta tu bastón. Van a pasar por seco por el medio del mar. Y el Señor abre las aguas del mar rojo. Dice en el capítulo 14 está todo este relato. Moisés levanta su bastón, las aguas se parten en dos. Y el pueblo de Israel pasa por entre las aguas en seco, mientras el ejército del faraón está aguantado atrás por la columna de fuego. No pueden ni siquiera moverse, no pueden verlos. Cuando ya el pueblo de Israel ha avanzado más de la mitad del camino, el Señor quita la columna de fuego y los egipcios entran dentro del lecho que está seco, tratando de perseguirlos por el mar. Pero entonces el Señor le dice a Moisés, levanta de nuevo tu bastón, voy a cerrar el agua. Y efectivamente cierra las aguas, y el ejército del faraón perece ahogado en el Mar Rojo. Todos sus caballos, todos sus jinetes, todos sus generales. El faraón que se había negado a aceptar a Dios, muere junto con sus generales. Pero vamos a ver, vamos a analizar, porque claro, este capítulo de Moisés ha sido motivo de muchas películas, hay unos clásicos preciosos, pero las películas no nos van a dar el fondo, nos van a mostrar la realidad espiritual que está mostrándonos el libro del Éxodo. Miren lo que está pasando. La esclavitud en Egipto es esto. Están oprimidos en una tierra extraña, imposibilitados para adorar a Dios, dominados por un tirano cruel, condenados a morir sin vivir, incapaces de liberarse a sí mismos. Necesitan un libertador. Pero esa esclavitud no es nada comparada con la esclavitud del pecado en la que podemos nosotros vivir. La esclavitud del pecado, que es la verdadera relación que el Señor nos quiere mostrar. La esclavitud en Egipto no es siempre figura de la liberación espiritual verdadera que nos visto ya en la nueva alianza. La esclavitud del pecado nos tiene como oprimidos en un mundo y sus tentaciones, lejos de la gracia, apartados de Dios, dominados por un tirano cruel que es el enemigo, el demonio, Satanás, condenados a morir sin vivir la muerte eterna, incapaces de liberarnos por nosotros mismos, por la concupiscencia, es decir, la tendencia a hacer el mal. Necesitamos un libertador. Ese es el fondo de la liberación de Egipto. Eso es lo que el Señor ha hecho en esa Pascua. Lo que nos quiere mostrar es lo que va a hacer. Este acto tan poderoso, porque por eso hay tantas películas, porque es un acto, es una realidad. Sí sucedió, no es un mito, no es un cuento. Sucedió. Y ese acto tan poderoso del Señor no es sino una sombra del acto todavía más poderoso, que es librarnos a nosotros de la muerte eterna en su nueva alianza, en la alianza con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso es lo que nos quiere decir. Ahora continuemos adelante. Digamos que el pueblo de Israel, ya una vez que cruzaron, ya le vieron al faraón que se murió, estaban felices. De hecho, en Éxodo capítulo 15 hay un himno, ¿no? que hay muchos cantos, ¿no? Que dice que echó a la mar los carros del faraón, jinete y caballo murió, y cantaron, dice, cantaron y bailaron, se llenaron de júbilo. Pero la alegría les duró 3 días. Dice ahí en el capítulo 15 que la alegría les duró 3 días, porque a los 3 días estaban, Moisés, Moisés, tenemos sed. ¿Para qué nos trajiste aquí? Para morir, ¿no? Se olvidaron en 3 días de lo que el Señor había hecho con ellos. ¿Cómo se parecen a nosotros? Que nos olvidamos tan rápido de los favores que el Señor hace con nosotros. Y apenas tenemos un problema, pensamos que Dios ya no nos quiere, que Dios no nos quiere ayudar, que Dios ya se olvidó de nosotros. Así le protestaron a Moisés y le dijeron, tenemos sed. Dice en Éxodo capítulo 15 que llegaron a Mará y quisieron tomar agua ahí en una vertiente, pero las aguas eran amargas. Y entonces Dios le ordenó a Moisés que eche una rama en el agua, y el agua se hizo dulce. Y así tuvieron agua para beber y se calmaron. Pero enseguida, otra vez, empezaron a protestar. Moisés, tenemos hambre. ¿Para qué nos trajiste a morir aquí? Mejor hubiéramos muerto en Egipto. Estábamos bien en Egipto, estábamos bien en el pecado, estábamos bien metidos. Ahora ya podemos ver para qué nos trajiste. Pues el Señor asimismo le dice a Moisés, diles que les voy a mandar
pan del cielo. Y de hecho el Señor les dice que hoy van a comer carne, les dice. Y el primer día comieron carne. Dice la palabra del Señor que llegó una bandada de codornices enorme. Y comieron codornices, comieron carne. Y luego en los días siguientes el Señor les mandó pan del cielo. Maná. La palabra justamente en hebreo es maná, que significa, ¿qué es esto? Porque cuando cayó del cielo, los hebreos se preguntaban, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Y luego lo probaron y sabía muy rico, riquísimo, ¿no? El maná del cielo, y por eso le dejaron con el nombre de maná, que significa, ¿qué es esto? Pan milagroso que cayó del cielo. Pero luego otra vez, ¿no? Porque el pueblo de Israel no se protesta y protesta. Luego otra vez tuvieron sed. Y de nuevo, Moisés, Moisés, ¿y para qué nos trajiste? Y Moisés, otra vez al Señor, mira que este pueblo tuyo tiene sed. Y el Señor le va a decir a Moisés, Moisés, toca la roca, ¿no? Tocan la roca con tu bastón, porque de la roca va a salir agua. Y efectivamente, en el capítulo 17 nos muestra cómo Moisés, al tocar el bastón, Dios hizo salir agua de la peña, de la roca, en Masá, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué nos quiere decir el Señor con todo esto? ¿Sí? Miren, todo esto, esta es otra cosa que hemos meditado tan profundamente en estos viernes. Todos los pactos no hacen sino apuntar a Jesucristo. Todos los pactos apuntan a nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la primera carta a los Corintios. Les recordaré, hermanos, dice San Pablo, lo que les sucedió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo de la nube y el mar, para que así fueran el pueblo de Moisés. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. El agua brotaba de una roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos se quedaron en el desierto. Todo esto sucedió para ejemplo nuestro, pues debemos guardarnos de los malos deseos que ellos tuvieron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice San Pablo, todo esto que estaba sucediendo en el desierto solamente nos está avisando lo que va a ser Jesucristo, que va a ser el manantial de agua viva, de donde brota, ¿no?, el agua viva, el Espíritu Santo, y que nos va a dar pan bajado del cielo en la Eucaristía, en la misa, en el sacramento de la Eucaristía, en el sacramento del altar. Ahí, hacia allá está apuntando el maná de Egipto y el agua de la roca. Pero sigue el camino. Después de la roca, los israelitas siguen su camino. Para esto, más o menos, uno mira en la escritura, más o menos han pasado, dice la escritura, al tercer mes. Y uno puede hacer cuentas y más o menos han caminado unas 6 semanas. Cuando están caminando unas 6 semanas, llegan al monte Sinaí. En el monte Sinaí, el Señor, Dios, Yahvé, va a hablar con Moisés. Va a hablar con Moisés. No, hay un plan precioso que está en el monte Sinaí que se es revelado a Moisés y que va atado a la fidelidad. Le dice el Señor al pueblo de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí, mientras, como se ve en la foto, el monte humeaba, el monte sonaban truenos cuando hablaba Dios, y el pueblo de Israel abajo temblaba y se arrodillaba y adoraba y esperaba. Y arriba en el monte, Moisés hablaba con Dios, cara a cara. Y entonces les dice Dios, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi propiedad personal entre todos los pueblos, siendo que toda la tierra es mía. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí le está cumpliendo la promesa que le legó a juramento a Abraham. ¿Se acuerdan? Que él iba a ser una nación. Y le dice, van a ser una nación de sacerdotes, consagrados. Pero aquí viene, tiene truco, diríamos, ¿no? Porque tiene una condición. Si ustedes me escuchan, dice, si ustedes me escuchan y respetan mi alianza,
entonces serán una nación santa. Eso les dice en el monte Sinaí. Moisés, arriba, está hablando con el Señor. Y habla con el trueno. Dice que cuando hablaba el Señor se oía el trueno. Y Moisés arriba recibe la ley de Dios escrita con su puño y letra, escrita en piedra. Cuando Moisés, ¿no?, baja a entregar la ley, le entrega 10 mandamientos que están escritos en el libro del Éxodo y también en el libro del Deuteronomio. Estos 10 mandamientos son la ley del Sinaí. Y ahora hay muchas personas que a veces dicen, mira, los mandamientos ya pasaron de moda. De ninguna manera. Porque el Señor Jesús al joven rico, cuando el joven rico le pregunta, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? El Señor Jesús le dice, cumple los mandamientos. No le dice, mira los mandamientos, ya, tranquilo, ahora solo. No, le dice, cumple los mandamientos. El joven rico le dice, eso siempre lo he hecho. Ah, entonces le dice, si ya eres un miembro de la antigua alianza, te invito a que seas miembro de la nueva. Ven y sígueme. Pero ahí el joven rico dice la escritura que se fue triste y no lo siguió. Pero los 10 mandamientos siguen vigentes. Los 10 mandamientos son un carril, una norma que nos da el Señor, no como una imposición. Siempre cuando yo hablo con los más jovencitos, siempre dicen, pero ¿por qué nos ponen tantas prohibiciones? No son prohibiciones, son como las rieles del tren. Las rieles del tren solamente restringen al tren para que llegue a su destino. Le hacen un camino seguro, lo llevan a buen puerto. Otro ejemplo que suelo poner siempre que converso con los más jóvenes y también con los adultos. Si yo tengo un carro, un auto, yo voy por la carretera que está marcada. La carretera no me limita. La carretera me hace libre para llegar a donde quiero llegar. La carretera es el medio por el cual soy libre. No, yo quiero ser libre, yo voy a salirme por el potrero. Y saca su carro y entra por el potrero, por el Chaquiñán. Le aseguro que no avanza ni medio kilómetro antes que el carro se empantana y se enfanga. Porque la carretera no está para restringir, la carretera está para hacerle llegar a buen puerto. Esos son los 10 mandamientos. No están para restringir, están para guiarnos a buen puerto, para darnos una condición de vida moral, para darnos una norma de vida que nos va a llevar a buen puerto, que es la vida eterna. Para eso son los mandamientos, nunca una restricción, nunca fueron pensados como una carga. ¿Cuáles son esos 10 mandamientos? Miren ustedes. Aquí están los 10 mandamientos de la ley de Dios, que los podemos encontrar en Éxodo 20, en el capítulo 2, 17. Y en el Deuteronomio también están, nuevamente vueltos a explicar, he puesto yo las citas para si usted quiere mirarlos. ¿No? Y así es como nos los hemos aprendido. Pero ahora yo le voy a invitar a que hagamos algo más personal. Nos vamos a tomar unos minutos, porque es fácil decir al pueblo de Israel, ay, esos israelitas sí que eran malos. ¿Cómo se olvidaban de Dios? ¿Cómo protestaban? Y nosotros nos hemos acordado de este pacto, nos hemos acordado de esta alianza, nos hemos acordado de lo que el Señor nos ha pedido como una guía que nos va a hacer llegar a buen puerto. Le voy a pedir que mientras vamos meditando, usted, ya sabe, siempre le pido, apague su luz si le ayuda, prenda una velita si le ayuda, cierre sus ojos, porque vamos a ir, solo usted. No tiene ni que contarle a la persona que está al lado, usted simplemente vaya pensando qué aplica para cada uno de nosotros, qué aplica, qué es lo que a usted le aplica. Vamos a ir meditando despacio cada uno de estos mandamientos. Porque hay veces que cuando los católicos decimos, vamos a confesarnos, yo me he topado más de una vez con una persona que me dice, ¿pero de qué me voy a confesar? ¿Qué pecado si yo no he matado? Yo no he robado, ¿no? Yo no le hago daño a nadie, soy un buen ciudadano, soy un buen trabajador. O sea, prácticamente nos falta que nos pongan ya la aureola de santos, ¿no? Pues ahora, miren, vamos a ir meditando y le pido que vaya escuchando. También lo puede ir leyendo porque van a estar en la pantalla, pero sobre todo con el corazón abierto. Vamos a ver qué nos dice el Señor cuando meditemos
este pacto, los mandamientos que el Señor quiere. Le invito a que hagamos esta oración. Primer mandamiento del Señor. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pensemos en el silencio de nuestro corazón. ¿Cuántas veces nos acostamos o nos levantamos orándole al Señor? ¿O cuántas veces nos levantamos y nos acostamos sin reflexionar cómo ha sido nuestro día? Me avergüenzo de aparecer creyente ante los demás. O las veces, Señor, que no he podido decir que las cosas son como tú dices, Señor. O las veces que he callado. He creído en supersticiones, amuletos, sales, brujas, lectura de naipes, humo de cigarrillo, espiritistas, horóscopos. Al hacerlo, Señor, hemos puesto a ellos en primer lugar y te hemos faltado a ti. ¿He negado o dudado deliberadamente alguna verdad de la fe? ¿Cuántas veces, Señor, no he podido aceptar designios que son reales tuyos, Señor? ¿Cuántas veces he dudado que estés en el pan, que se hace carne, Señor? ¿Cuántas veces he dudado que estás en mi hermano, el más cercano? Por esas veces, Señor, te pedimos perdón. He pasado mucho tiempo sin rezar. Me he desesperado hablando contra la providencia. Por esos momentos, Señor, que hacemos que la vida vaya sin tenerte en primer lugar, sin guía, Señor, porque sin rezar, sin hablar contigo, Señor, sin escucharte, no caminamos bien, Señor. Vivimos una vida sin sentido, Señor, como caminar en el desierto. Me he confesado sin arrepentimiento, sin propósito de enmienda. Señor, que no confesemos el mismo pecado sin arrepentirnos, Señor. Que ese pecado nos ayude, Señor, a esforzarnos para no volverlo a hacer. He abandonado el deber de adquirir una mayor cultura religiosa. Me he avergonzado de ser y mostrarme católico. O jurar el nombre de Dios en vano. He dicho el nombre de Dios sin respeto y por cualquier tontería. He dicho blasfemias o palabras injuriosas contra Dios, los santos o cosas santas. He jurado sin necesidad o por mala costumbre. He dejado de cumplir algún voto o promesa grave. He dicho chistes irreligiosos. Me he burlado de las personas buenas por el simple hecho de ser buenas. He tenido alguna falta de respeto dentro del templo. Tercer mandamiento. He faltado los domingos o días festivos a misa. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos domingos voy a misa cada mes? ¿Me he distraído voluntariamente en misa?
He llegado tarde. He impedido a otros ir a misa. He trabajado en día de fiesta sin necesidad, o hecho que otros trabajen. Pertenezco a sociedades prohibidas, masonería, comunismo, otras. He cumplido con el mandamiento de comulgar, al menos por Pascua de Resurrección. Dedico parte de mi tiempo libre en obras de caridad o apostolado. Cuarto mandamiento. Honrar al padre y a la madre. ¿He desobedecido a mis padres en cosas justas? ¿No les he querido ayudar? ¿Los he tratado mal? ¿Los he tratado con dureza, faltándoles al respeto, de palabra o de obra? ¿Les he ayudado en lo que necesitaban, tanto material como espiritualmente? En caso de que ya hayan muerto, ¿me acuerdo de rezar por ellos y ofrecer alguna misa por su alma? ¿Me he avergonzado de mis padres ante los demás? ¿Los socorro en sus necesidades? ¿He reñido con mis hermanos? ¿O les he dado mal ejemplo? ¿Me he dejado llevar de la envidia si se destacan en algo más que yo? ¿He sido causa de que se rompa la paz familiar? No matar. He deseado que a otros les vaya mal. He peleado. He dicho groserías. Tengo resentimientos contra alguna persona y no le quiero perdonar. No rezo por los que me han tratado mal. Me he burlado de alguien. He puesto sobrenombres. He tratado con dureza. He dicho palabras ofensivas. He hablado mal de otras personas. He contado lo malo que han hecho o lo que dicen de ellos. He escandalizado. He enseñado lo malo a los que no lo saben. ¿Cuántas veces? Me he aprovechado de los más débiles para golpearlos o humillarlos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que necesita ser cambiado, Señor. Necesita más de ti. Sexto mandamiento. No cometer actos impuros. He detenido en mi cerebro por varios minutos pensamientos o deseos impuros. He mirado películas impuras o revistas pornográficas o escenas impuras por televisión. He dicho o celebrado chistes malos. He hecho acciones impuras conmigo mismo o con algunas personas. ¿Tengo alguna amistad que me hace pecar? ¿He mantenido conversaciones indecentes? ¿He bailado con intención deshonesta? ¿He hecho gestos deshonestos? Séptimo mandamiento, no robar. He robado
¿Cuánto vale lo que he robado? ¿Pienso devolverlo o dar a los pobres? ¿He devuelto lo prestado? ¿Desperdicio el tiempo por pereza? ¿He comprado o vendido algo sabiendo? ¿Ayudo a la iglesia en sus necesidades? ¿Doy limosna de acuerdo a mis ingresos? ¿He usado bien mi tiempo, mis fuerzas, los dones que Dios me dio? ¿Los he puesto al servicio del prójimo? Octavo mandamiento. No mentir. ¿He dicho mentiras? ¿He inventado de otros lo que no me han hecho o dicho? ¿He hecho trampas en negocios o en los estudios? ¿He murmurado? Murmurar con gusto. ¿He defendido la fama del prójimo pudiendo hacerlo? ¿He revelado sin causa justa defectos graves de otras personas? ¿He abierto o leído correspondencia ajena? ¿He escuchado conversaciones contra la voluntad de los que las mantenían? ¿He ido con chismes de unos a otros? ¿He exagerado los defectos de otros? ¿He ridiculizado al prójimo? ¿Lo he calumniado? ¿He juzgado mal del prójimo sin suficiente motivo? ¿Mantengo amistades que son ocasión de pecado en esta materia? ¿He caído en la pornografía, contemplado imágenes, escuchando conversaciones impuras, asistiendo a actos inmorales? ¿He invitado a otros también a participar de estos actos o mirar imágenes indecentes? En el noviazgo, me acerco con más frecuencia a los sacramentos de la penitencia y de la comunión para tener más gracia de Dios. ¿Me está alejando de Dios esa relación? ¿Mantengo esta relación solo por pasatiempo y diversión? ¿Engaño a mi novio o novia para que no me conozca realmente como soy? ¿He tenido deseos deshonestos aunque no los haya llevado a cabo? Décimo mandamiento. No codiciar los bienes ajenos. ¿He deseado los bienes ajenos? ¿He sido envidioso? ¿He sido avaro? ¿He comido más de lo que necesito? ¿He sido orgulloso? Él me levantará, 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 Él me levantará. Él me levantará. En sus brazos me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. En sus
brazos me sostendrán. Así es el Señor. Santísimo, pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a buscar en nuestro corazón en dónde podemos cambiar, en dónde nos tienes que levantar. Ayúdame a levantarme, a no seguirme cayendo, y si me caigo, a levantarme otra vez. No me dejes solo, no me dejes sola. Pídele al Señor que profundamente le muestre en su corazón todas las áreas en las que Él tiene que actuar. Todas estas pequeñas reflexiones nos han mostrado sitios en los 10 mandamientos en donde tenemos que reforzarnos, donde tenemos que pedirle ayuda al Señor. Porque ya estamos listos, Señor. Como el pueblo de Israel, estamos listos, estamos humillados, estamos cansados y sabemos que necesitamos de ti. Ayúdanos, Señor. Todo esto te lo pedimos por la sangre preciosa de nuestro Señor Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les voy a pedir a ver si apagaron la luz, que la prendan un momentito. Vamos a hacer una pausa pequeña aquí. No puedo prender la cámara porque algo le pasa a veces a mi computadora. Como decía, computadora barata. Pues no, falló, pero no la puedo prender. Pero si tienen alguna pregunta, miren, un comentario. No sé si quieren comentar de esta pequeña dinámica que acabamos de hacer. A veces uno piensa que como no mata y no roba, ¿no? Que me imagino eso está por sentado que no lo hacemos. Pero uno piensa que no tiene nada de qué arrepentirse. Y este pequeñísimo ejercicio, que es un examen de conciencia, a más de uno de nosotros nos ha mostrado tantas y tantas áreas en las que tenemos que hacer algo, ¿no? ¿Quién no ha echado un chismecito por ahí? Un chismecito nomás bien bonito, hermanita, venga, venga. A veces hasta decimos, ni sabe, esta hermanita está en malos pasos, hay que orar por ella, pero lo que queremos es echar el chisme, ¿no? O la mentira piadosa, o el apodo, o llamar a alguien por un sobrenombre, o reírnos de una persona, tantas cosas que van en contra de la caridad y del amor al prójimo y del amor a Dios. Pues, no sé, dejo un ratito, tenemos un minuto o dos ahí para comentar. Si alguien quiere decir algo, o bien de este ejercicio, o bien de todo lo que hemos hablado hasta aquí, de este pacto con Moisés en el Sinaí. Una pregunta sobre la Pascua, lo que usted quiera. Tengo una pregunta, Ramiro. Sí, Rosita, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿En qué idioma fue escrito en ese entonces la palabra de la que está cuando Dios dijo yo soy en esas letras abreviadas? Todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Oh, hebreo. Oh, gracias. En hebreo. A manera general, todo el Antiguo Testamento está escrito en griego. Porque era el idioma, digamos, como los estamos aquí en Estados Unidos, que aunque se habla otros idiomas, el idioma oficial es el inglés. Pues así en ese entonces, cuando vivía el Señor, en el tiempo del Señor, el idioma oficial, el idioma culto, digamos, el idioma culto era el griego. Y en el tiempo antiguo era el hebreo. O sea, ese es el idioma en el que se escribió. Ahí está, las 4 letras están en hebreo y se llama las letras del tetragramatón. Así se llama. Tengo ¿Qué más otra habrá por pregunta. ahí? Sí, dígame, Rosita. ¿Qué tan cierto es que desde ese entonces otras religiones agregaron unas letras, porque de ese entonces no existían las vocales, pero ya después ellos agregaron vocales, ahora pues le dicen a Jehová, no, Jehová, a los testigos de Jehová? ¿Qué tan cierto es? Lo primero hay que decir que en el idioma hebreo, hoy por hoy, ellos ya le pusieron ciertos, digamos, unos equivalentes a las vocales, ¿no? Pero no totalmente.
O sea, el idioma hebreo original todavía tiene esa característica de las vocales. Y obvio, el idioma hebreo original del libro no tenía vocales. Ahora, como decía yo hace un momento, la discusión entre si es Jehová o si es Yahvé es inútil. Realmente la discusión es inútil, porque ninguno de los dos nombres suena como debía sonar el nombre de Dios. Porque, como digo, toda la cristiandad prácticamente tiene un consenso que la palabra más parecida era Yahweh. Ahora, Yahvé o Jehová, más preciso puede ser Yahvé porque la J no existe en el idioma hebreo. La J, esa letra no existe. Las letras que vimos en el tetragramatón, esas sí existen en el idioma hebreo, más la J no. Pero ya digo, la discusión del nombre de Dios está por demás, porque nadie sabe exactamente cómo sonaba. Gracias. ¿Alguna otra preguntita por ahí? Ahora, para que no quede tal vez una duda. Las iglesias cristianas protestantes, en una manera de diferenciarse de nosotros, llaman al Señor Jehová, con J. ¿No? Es una manera que desde tiempo atrás es para diferenciarse de nosotros, pero inclusive ahora hay Biblias que son ecuménicas, que son Biblias que tratan de ser, digamos, para uso universal de la cristiandad, católicos y hermanos evangélicos. Y en lugar de usar el nombre de Yahvé o de Jehová, se pone el Señor, que es la palabra que usaban los antiguos hebreos. Ellos no decían el nombre Yahweh, por el respeto que le tenían, usaban la palabra Adonai, que significa el Señor. ¿No? Pero para distinguirse, ¿no? Se usa Jehová en las Biblias, digamos, no católicas, como para que no quede esa duda abierta. Si no hay algún otro comentario, bueno, me imagino que en el pequeño examen de conciencia que hicimos, yo espero que el Señor haya tocado unas campanitas en cada corazón y nos ayude a reflexionar y que busquemos, si somos católicos, practicantes, ¿no? Y estamos en gracia, y quiero decir que estamos en capacidad de irnos a confesar, vayamos donde el sacerdote. No dejemos para el último, porque no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a su presencia. Vamos donde el sacerdote, confesémosle con humildad los pecados y clamemos al Señor como Israel clamó, y el Señor nos va a escuchar. Que se abra nuestro corazón y que el Señor nos diga, en este pequeño puntito quiero que mejores. Esa es la intención del examen de conciencia. Bueno, si no hay otra pregunta, no los alcanzo a ver a todos aquí porque tengo reducida la pantalla. Si no, hablan nomás del micrófono y me dicen. Andy, ¿quieres decir algo? A ti sí te veo con la mano arriba, ¿no? Ok. Si no, hablan el micrófono, que no alcanzo a mirar a los hermanos y hermanas que estamos aquí. Bueno, cuando ya el Señor le entrega las tablas de la ley, ¿no? Hace algo más, ya cuando van a sellar la alianza, ¿no? Es la ceremonia con la que se sella el pacto, está en el Éxodo 24. Dice que Moisés bajó del monte y contó al pueblo todas las palabras de Yahvé y sus leyes. Contestaron de una sola voz, nosotros cumpliremos con todo lo que Yahvé ha dicho. Eso dice el pueblo de Israel. Nosotros cumpliremos. Están animosos, tienen todo el ánimo, todo lo que Yahvé ha dicho. Y Moisés puso por escrito todas las palabras de Yahvé. Al despuntar el día, Moisés levantó un altar al pie del monte, y al lado del altar 12 piedras, por las 12 tribus de Israel. Luego mandó a algunos jóvenes para que ofrecieran víctimas consumidas por el fuego y sacrificaron novillos como sacrificio de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en vasijas. Con la otra mitad roció el altar. Después tomó el libro de la alianza y lo leyó en la presencia del pueblo. Respondieron, obedeceremos a Yahvé y haremos todo lo que él pide. Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo. Esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes conforme a todos estos compromisos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor, en el capítulo 24 del Éxodo. ¿No? Toda esta ceremonia con la que se sella la alianza para nosotros que somos del siglo XXI ya nos suena pero sangriento, extraño, ¿no? Pero para los israelitas era muy claro. Todo lo que se estaba haciendo ahí al sacrificar estos animalitos
era un signo de que si el pueblo de Israel fallaba en cumplir esa alianza, en lugar de venir la bendición, caería la maldición. La sangre de los animales simbolizaba esa maldición. De hecho, al participar en la ceremonia, estaban aceptando que sería su sangre la que correría en lugar de los animales, porque la pena por fallar a la alianza es la muerte. No, la muerte. Pero la ceremonia no termina aquí. Miren que primero hay un sacrificio. Hay sacrificio. Para sellar la alianza hay un sacrificio, pero no termina ahí. Termina con una comida. ¿Sí? Termina con una comida. Si seguimos leyendo, se sentaron los sacerdotes y comieron. Se sentaron y comieron. Y aquí es donde ya, por fin, ahora sí queda demostrado que el pueblo de Israel es un pueblo de sacerdotes, porque estos que subieron a dar los sacrificios con Moisés, firman la alianza, el pueblo con la sangre de los animales, y luego se sientan a comer con Dios. Es decir, ahora ya son una nación de sacerdotes. Si es que siempre y cuando no se olviden de cumplir la alianza con Yahvé. Entonces nos dice la palabra del Señor. Moisés subió con Aarón, Nadab y Abihú, y 70 de los ancianos de Israel. Contemplaron a Dios. Debajo de sus pies había algo parecido a un pavimento de zafiro, transparente y tan esplendoroso como el mismo cielo. Dios no dejó que su poder aplastara a los que había elegido, sino que vieron a Dios. Luego comieron y bebieron. Comieron y bebieron con Dios, en la presencia de Dios. Eso demuestra que ahora Israel ya es una nación de sacerdotes. Pero mientras cumplan la alianza. Y segundo punto, la alianza se sella con un sacrificio y una comida. Otra vez, el mismo punto de la Pascua. ¿Se acuerdan que puse mucho énfasis en el tercer punto de la Pascua, que hay que comerse al cordero? Aquí también, en el libro del Éxodo, la alianza se sella comiendo, se sella en una comida de familia. Muy bien. Bueno, pues, tenemos todo esto. Ahora sí, vamos a tratar de mirar nuevamente cómo el Señor le habla a Moisés. Después de este acontecimiento, Moisés dice que sube de nuevo al monte Sinaí, y ahí nos dice la palabra que pasa 40 días y 40 noches en ayuno y oración. Sube Moisés solito y le dice a todo el pueblo que espere, ¿no? Que espere en oración abajo, que él ya va a bajar. Y en esos 40 días y 40 noches que pasa Moisés en el monte Sinaí, el Señor le da 3 revelaciones, le da 3 visiones. La primera visión que le da es una visión del tabernáculo. Le va a decir, quiero que me construyas una tienda, lo que ellos le van a llamar los israelitas la tienda de las citas. Le dice, quiero que construyas un tabernáculo, una tienda en donde yo voy a morar, y la vas a poner en el centro del campamento de Israel. Y le da las medidas y le da exactamente lo que tiene, cómo tiene que medir, cómo la tiene que hacer. Esa es la primera visión que le da. El cenáculo. Le dice cómo va a ser la tienda de las citas. Luego le da otra visión. Le dice cómo va a ser lo que se va a llamar el arca de la alianza, ¿no? El arca de la alianza, que es sumamente importante, y que en el retiro anterior que hicimos de tipología vimos lo que significa y representa el arca de la alianza. Por ahora vamos a decir que le dio las medidas exactas, los materiales precisos, le dijo que ponga 2 querubines en la tapa, le dijo con santo y seña cómo iba a ser el arca de la alianza. Y por último, la última visión que le da en estos 40 días y 40 noches es la visión del sacrificio y el sacerdocio. Le da con punto y señal cómo se van a vestir los sacerdotes, cómo van a hacer el sacrificio, cómo van a consagrar los altares, cómo van a hacer todo en el ritual de la adoración por sacrificio. Y aquí va a venir un punto esencial y primordial, que es una frase que tenemos que nosotros grabarla en roca en nuestro corazón. Sin sacrificio no hay adoración. Se lo voy a repetir de nuevo. Sin sacrificio no hay adoración. Y eso lo vamos a entender en 2 semanas cuando veamos la Eucaristía. Sin sacrificio no hay adoración. Solamente quiero que lo recuerde esta frase. Porque aquí Moisés, el Señor da una revelación y le pide que haya sacrificio, que haya un altar, que haya un sacerdote. Y le da santo y seña de cómo va a ser todo lo que va a hacer el sacerdote. Todo esto va a ser como una prefigura del templo que todavía Moisés no lo va a construir.
Pero el templo va a ser donde van a estar el tabernáculo, el arca y el sacerdocio. Todo eso va a resumirse en el templo, ¿no? Pero a su vez, todo esto que le está dando el Señor, Dios, a Moisés, no es otra cosa que una visión del cielo. Le está dando la visión del cielo en donde mora Dios y lo adoran sus santos y sus ángeles. Es la misma visión que tiene el profeta Isaías en el capítulo 6 del profeta Isaías y Juan en el Apocalipsis en el capítulo 4. Estas visiones que le da Dios a Moisés son las mismas visiones que le da a Isaías y a Juan, que son las visiones de cómo es el cielo. Con estas tres visiones tenemos ya una visión clara de qué es lo que quiere el Señor manifestarle al pueblo de Israel al sacarle de Egipto. Miren lo siguiente. Este es el propósito de Dios al sacar a Israel de Egipto. Tres propósitos tenía. Darles su ley para que vivan vidas santas. Atraer para sí a Israel a través de la adoración. Y vivir entre ellos en comunión como una familia. ¿Cómo les dio su ley? Con los 10 mandamientos. ¿Cómo les atrae hacia sí para que sean familia? Con la ceremonia del pacto. ¿Cómo va a vivir entre ellos? Con la visión del tabernáculo. Va a vivir entre ellos en el tabernáculo que va a ser Moisés, porque esa tienda va a estar en el centro de su casa. Estas tres características de la salida de Egipto son las tres características que tenemos hoy por hoy en la nueva alianza con nuestro Señor Jesucristo, que también las veremos a detalle, pero no hay que olvidarse de ninguna de ellas. Tenemos su ley escrita en nuestro corazón, tenemos la familia de Dios en la ceremonia del pacto con nuestro Señor Jesús, y Él mora en nuestra mitad, muere en medio de nosotros en la Santa Eucaristía. Bueno, vamos a tratar de culminar la historia de cómo sigue el pueblo de Israel en el desierto. Cuando Moisés termina de hablar con Dios, mientras él está en éxtasis conversando con Dios, teniendo visiones del cielo, abajo los israelitas se impacientaron y dijeron a Moisés, ya se lo comió algún animal salvaje ahí arriba del monte, y le dicen al hermano de Moisés, a Aarón, Aarón, haznos un ídolo, haznos un toro, haznos un becerro de oro. Y recogieron las joyas de todos los que estaban ahí, las fundieron y se hicieron un toro, un becerro de oro, y se pusieron a adorarle, y se pusieron a bailar, y se pusieron a embriagarse, y se pusieron a hacer una fiesta frente al becerro de oro, ¿no? Y claro, cuando bajó Moisés y miró esto, ya se imaginarán la furia de Moisés y también la furia de Dios cuando miró lo que pasaba. Pero ¿qué implicaba esto? Porque este toro de oro era Apis. ¿Se acuerdan el que veíamos en las plagas? Cuando mató al ganado el Señor, mató al dios Apis. De eso se trataba, el ganado. Ahora lo vuelven a retomar, pero es peor que volver atrás hacia la tierra de Egipto. Una vez que han salido atravesando el Mar Rojo, escuche bien cómo pasa, ¿no? Les saca de Egipto, les camina con la columna de fuego y la nube, atraviesa el Mar Rojo, les da agua 2 veces, les da maná del cielo, les da los 10 mandamientos y todavía lo traicionan. No sé, pero se me parece muchísimo a la historia mía. No me canso de volver para atrás, porque así somos los seres humanos. No nos cansamos de volver para atrás. Pero bueno, el becerro de oro implica 3 cosas. Al ser de oro, el becerro representa que Israel ha sucumbido al ídolo de la riqueza. Está adorando al ídolo de la riqueza. Apis, que es el toro. Apis es el nombre del dios egipcio que tiene forma de toro. Es el dios de la fertilidad. Por lo tanto, implica que Israel cayó en inmoralidad sexual. De hecho, en el capítulo 32 del libro del Éxodo, en el versículo 6, dice que Israel se levantó para divertirse. En otras traducciones dice, los israelitas se levantaron a jugar. Ambas son 2 maneras como eufemismos de decir que se levantaron a tener inmoralidad sexual, ¿no? Y Apis es el dios del poder. Entonces Israel lo está reconociendo como el Dios que lo sacó de Egipto. Le dan la espalda a Dios. Le dan completamente la espalda a Dios. Cuando Moisés baja con las tablas de la ley, encuentra este espectáculo.
Y no va a ser hoy cuando vamos a hablar de esto, lo vamos a dejar para la siguiente semana cuando caminemos más, porque ahora queremos ya cerrar, ya nos quedan pocos minutos, y vamos a mirar ahora sí, vamos a quedar hasta ahí, hasta el becerro de oro, no se olvide, de ahí vamos a partir la próxima semana, pero es importante que concluyamos esto mirando cómo Moisés, que es el mediador de este pacto, prefigura a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo importante. No es tanto ver la película, está bien si ve la película de Charlton Heston, que es Moisés y los 10 mandamientos, muy bien, porque eso es gráfico. Pero no se olvide que lo que Dios nos quiere dar es este mensaje. Hay una prefigura, y la prefigura es esta. Moisés es la prefigura, la sombra, un aviso, un anuncio de lo que va a ser nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando nació el faraón, mandó a matar a todo niño varón hebreo. Cuando nació el Señor Jesús, cuando Él nació, también Herodes mandó a matar a todo niño varón menor que 2 años. Cuando Moisés, para salvarlo, se los llevan a Egipto. Para nuestro Señor, cuando la familia sagrada huye para salvarse, huyen a Egipto. Moisés es el guía del pueblo. Le da maná del cielo, comida divina y un agua milagrosa. Nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor, da la Eucaristía y el Espíritu Santo. ¿No? El rostro de Moisés, cuando está hablando con Dios en el Sinaí, resplandece. Dice la palabra de Dios que cuando bajó, le tuvieron que poner un manto encima de la cara porque no lo podían ver porque brillaba. El rostro de nuestro Señor Jesucristo brilla y su forma, todo su ser brilla cuando se transfigura y resplandece en el monte Tabor, en la transfiguración. También Moisés es prefigura del Señor Jesucristo porque elige, nos dirá la palabra del Señor, a un senado de 70 ancianos para que lo ayuden a regir la nación de Israel que crece y crece. El Señor también elegirá 72 discípulos para enviarlos con el poder del Espíritu Santo a regir las naciones. Moisés envía 12 hombres a explorar la tierra de Canaán cuando ya la va a conquistar. El Señor envía 12 apóstoles para convertir el mundo. Sube al Sinaí y baja con la ley del Señor escrita en piedra. El Señor, en cambio, sube al sermón de la montaña y baja con la plenitud de la ley para ser escrita en el corazón. Moisés nos dice que contempla la espalda de Dios, pero no ve su rostro. Eso está en el capítulo 35, del Éxodo. Está este relato donde Moisés le pide ver la cara a Dios y Dios le dice, no me puedes ver, pero voy a pasar sobre ti, mi bondad, dice, va a pasar sobre ti y vas a ver mi espalda, pero no vas a ver mi cara. Esa es un pasaje donde se puede entender lo que los místicos viven cuando entran en contemplación, ¿no? Es el misticismo del pasaje, pero bueno, eso lo hablaremos en otra ocasión. En cambio, el Señor ve el rostro del Padre. De hecho, Jesucristo dice, el que conoce al Padre, el me ha visto a mí, perdón, ha visto al Padre, porque yo y el Padre somos uno y el mismo. Bueno, y también lo último que quiero decir antes de ya cerrar, perdón, unas 2 más de nuestro Señor Jesucristo y Moisés. Aquí está el resumen. Los 2 hablan y comunican la voluntad de Dios para el pueblo. Los 2 realizan prodigios portentosos por el poder del Señor. Los 2 liberan al pueblo de la esclavitud. Los 2 conocen a Dios cara a cara. Los 2 son mediadores entre el pueblo y Dios. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo lleva el pacto a un nivel que Moisés nunca se lo soñó siquiera. Y además, Moisés falla. Ya veremos la siguiente semana cómo falla Moisés, pero nuestro Señor Jesucristo, Él no falla. Él sí es el mediador perfecto que no tiene falla ninguna. Ya para terminar, las últimas prefiguras que nos muestran en esta Pascua, el Cordero y el Señor Jesús. El Corderito se separaba, si usted lee atentamente el capítulo 12 del libro del Éxodo, el Corderito se separaba del resto del rebaño el día 10 del primer mes, el mes de Nisan. Nuestro Señor entra el domingo de Ramos, cuando va a ser sacrificado el día 10 de Nisan del año 33, ¿no? Al corderito se le inspeccionaba durante 4 días para asegurarse que esté libre de defecto. A nuestro Señor Jesucristo le auscultan, le analizan los fariseos en el templo cuando Él pasa predicando 4 días, pero en lo que llamamos nosotros la Semana Santa.
Tenía que ser macho de menos de un año, el corderito. ¿Por qué? Porque no tenía que ofrecer resistencia, tenía que ir por su propia voluntad al sacrificio. Cuando el corderito era de más de un año, ya olía la sangre de los otros corderos y no se dejaba llevar. Nuestro Señor, en cambio, voluntariamente entrega su vida en sacrificio. De hecho, la Virgen Santísima lo guarda desde su nacimiento y en su corazón, ya lo ofrece en sacrificio. El 14 de Nisan era el día que tenía que presentarse el corderito en el templo para que el sacerdote lo declare limpio. El 14 de Nisan, que es el Jueves Santo del año 33, a nuestro Señor Pilatos lo declara limpio. Dice, no encuentro ninguna culpa en este hombre y lo declara apto para el sacrificio. Así vemos cómo la Pascua y Moisés y todo esta alianza con Moisés no hace más que llamarnos y prefigurarnos y apuntarnos hacia lo que ya viene, hacia la alianza con nuestro Señor Jesucristo, en donde vamos a ser rescatados. Y así es como va avanzando este camino de esta historia, de la historia de nuestra salvación. Bueno, yo quiero ahí a quedar. Tenemos casi 2 minutos bien ocupados. Si es que hay alguna pregunta, digámosla nomás, ahorita. Si es que hay alguna preguntita, yo sé que mucha información, es bastante, pero yo sé que por la gracia del Señor el Espíritu Santo hará que nos llegue al corazón. Y también podemos mirar luego la parte que más queramos repetir cuando esté subido el video, pues podemos verlo también. Pero si no hay ninguna pregunta, pues hacemos nuestra oración final. Liberio, ahí sí lo alcanzo a ver a Liberio. Tengo una pregunta. Hablando de la idolatría sobre el toro de oro que se hicieron los israelitas, yo tengo una duda. En el libro de Judas, el ángel está peleando contra el diablo por el cuerpo de Moisés. ¿Cuál es la razón o cuál es el significado que está peleando? ¿Por qué? ¿Por qué pelea el cuerpo? Bueno, es lógico, ¿verdad? Porque Moisés es el líder, ¿verdad? Pero tiene algo que ver con la idolatría de lo que hizo Aarón. No están relacionados los dos pasajes. La pelea del ángel por el cuerpo de Moisés es otro pasaje enigmático que tiene la Escritura, pero la mayoría de los estudiosos y los mismos padres de la Iglesia en ese pasaje basan mucha de la doctrina del respeto al cuerpo que tenemos ahora nosotros los católicos, del respeto a los difuntos, ¿no? Porque hay mucho de teología en ese pasaje, pero no tiene que ver con idolatría, sino más bien con el respeto a los difuntos en ese pasaje. Ok, está muy bien. Gracias, Ramiro. ¿Hay alguna otra por ahí? Pregunta. Hablando de la idolatría, acuérdense siempre, no lo estamos preguntando ahorita, pero hay veces que siempre nos dicen que por qué nosotros los católicos, ¿se acuerdan? Tenemos estatuas, y nos dicen que somos idólatras por las estatuas, las figuras de San Pablo, de la Virgen Santísima, de cualquier santo que tenemos. Y entonces siempre nos dicen que en el primer mandamiento, en la ley de que baja Moisés, dice no te harás ídolos, ¿no? Dice no te harás ídolos de nada que esté en el cielo ni en la tierra. Pues acuérdense que enseguida después, en el capítulo Éxodo 25, Dios le manda a Moisés a construir 2 querubines, ¿no? Que son, como quien dice, algo que está en el cielo. Le manda a hacer 2 figuras de algo que está en el cielo, los querubines que están en el arca. Y luego, en Números, en el capítulo 21, le manda a hacer, ¿no?, una serpiente de bronce, es decir, una figura de una criatura que está en la tierra. Es decir, digamos, Dios aparentemente se contradice porque le dice, no te hagas figuras, ni de nada en el cielo, ni de nada en la tierra. Y luego en los capítulos que siguen le dice, hazte las figuras de 2 ángeles y hazte la figura de una serpiente. Entonces, cuando nos dicen que los católicos por hacernos figuras estamos siendo idólatras, está entendiéndose mal la Escritura, porque
la figura del becerro fue un ídolo porque lo comenzaron a adorar como si fuera Dios. Ni a la serpiente, ni a los ángeles los israelitas los adoraban como que fueran dioses. Y los católicos, a ninguna estatua la adoramos como que fuera Dios. Sabemos que es una estatua de palo, de madera, de yeso, que representa a una persona por la cual tenemos alto respeto y veneración. No se olvide de eso. Bueno, ahora sí, vamos a la oración final. Moni nos va a ayudar con la oración. Gracias, Rami. Yo creo que esta noche ha sido, como siempre, muy enriquecedora y le vamos a poner en manos del Señor. Le vamos a pedir todos juntos, vamos a poner todo nuestro corazón a los pies de Jesús y pedirle que Él nos dé el don del entendimiento para no solo entender y abrir nuestro corazón a la palabra, sino sobre todo para que esa palabra ilumine nuestra vida y la hagamos práctica. Para que si caemos, nos confesemos, pidamos perdón y sigamos, pero que reconozcamos nuestra culpa, que no seamos como el pueblo de Israel que le prometió al Señor que iba a ser su pueblo y después le falló y no le pedían perdón. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude también a hacer nuestro pacto personal con Él, que sea un pacto de amor y de fidelidad, porque Él es fiel siempre, más nosotros no. Vamos a ponerle en manos del Señor todo lo que ha sido esta noche, todo lo que hemos recibido. Vamos a pedir por las oraciones que nos han puesto, por la señora Consuelo Velastegui, su salud, por Nancy y la familia Reyes, y por Elvira Brito, por Sonia y Elvira Brito, para que Dios tenga su corazón lleno de amor para con ellos y les ayude y les bendiga y permita que se recuperen y permita que su sanidad llegue a cada uno de esos hogares. Señor, queremos también ponerte a cada uno de los que estamos aquí reunidos, para que nos des también la posibilidad de ser perseverantes en lo que estamos haciendo, aprendiendo más de ti. Queremos pedirte, Señor, que vayas tomando cada minuto de nuestra vida y cada día de esta semana, para que nosotros podamos recordar todo lo que tú nos vas diciendo cada viernes en tu palabra y lo podamos poner en práctica. Queremos pedirte también por Ramiro, por su familia, por sus hijos, por el ministerio, por Tierra Buena, por todo Tierra Buena, para que tú bendigas a cada uno de sus miembros. Y por todas las personas que están de Ecuador, que están en Miami, en cualquier parte, Señor. Lo importante es que todos estamos unidos en un mismo vínculo que eres tú. Y porque sabemos que eres bueno, grande, poderoso, maravilloso, que eres amoroso, vamos junto contigo a pedirle a tu Padre Dios que su presencia sea en nosotros todo el tiempo, que permanezca como una luz, como una columna de fuego permanente en nuestras vidas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y vamos a pedirle a María Santísima que nos dé la docilidad que ella tuvo con Dios, para que podamos nosotros también seguirle al Señor a través de esta palabra, que podamos descubrirle a través de toda esta enseñanza, así como María supo ser dócil al Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Moni. Dios te pague por la oración. Muchas gracias a todos los hermanos por la perseverancia y por estar aquí. En estos minutos que podríamos estar haciendo otra cosa, pero hemos preferido venir acá y compartir estos momentos entre hermanos. Gracias a todos. Que tengan buenas noches, la paz con todos y nos vemos Dios mediante en 8 días.
La paz con todos. La cámara que nos sirve, pero aquí estamos dando la paz a todos. La paz. Hasta luego. Una buena noche, hasta luego. La paz, la paz. Gracias, güey. Gracias, Rami. Chao, ñañita, chao, papitos, que estén bien. Moni, Liberio, chao con todos. Chao a todos. Buenas noches. Chao, María Rami. Carmen, Chao. todos, Elenita, todos. Familia Reyes. Bye. Bye, familia de Todos Ecuador. en Quito, los hermanos en Quito, la comunidad. Hasta luego. Liberio, hermanos. Hasta pronto. Buen, gracias Ramiro, una buena noche. Gracias, sí. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Soy nueva, Ramirito, soy nueva. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande desde Ecuador para usted, Ramirito. Muy nutritivo y volveré a estar con ustedes. Muchísimas gracias por permitirme estar en esta reunión. Bienvenida, María. María, ¿cierto? No sé si se acuerda, Maricruz. Maricruz, ¿cómo estás? Claro que sí. Qué gusto. Gusto oírte. tan grande. No puedo prender mi cámara, pero la próxima estaré ahí. Muchísimas Qué gracias. bueno, Un abrazo. Maricruz. Igualmente, Maricruz. Dios te bendiga y bienvenida. Gracias. Bendiciones Mira, a todos. bienvenida, Un María. abrazo. Hasta luego, chao. Elenita. Chao. Bye, Elenita. Bye, Elenita. Buenas noches a todos. Estelita, Cindy, Vilma. Bye, hermanitos. Familia Novoa. Bye. Chao, hermano.